A través de la historia de la humanidad hemos creado objetos cuyos significados varían dependiendo de la cultura o tradiciones de quienes los trabajen. Estos objetos a menudo pueden ser joyas, como colgantes, brazaletes o anillos. El día de hoy conoceremos algunas historias acerca de estos objetos, a los cuales se les han atribuido muchas características, algunas sobrenaturales, como los anillos mágicos que concedían deseos y lanzaban hechizos. Y, aunque la mayoría de las veces los anillos se asociaban con poderes positivos, algunos de los más interesantes son los anillos malditos, como el anillo único del Señor de los Anillos. Y yo soy el documentalista, y esto es Anillos con Poderes Mágicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El anillo de Giges. Platón cuenta la historia del anillo de Giges, que ofrecía a sus portadores el poder de la invisibilidad. Este relato cuenta la leyenda de un pastor llamado Giges al servicio del rey de Lidia, que un día encontró un anillo mágico en una cueva. Giges descubrió que se volvía invisible cuando giraba el anillo en un sentido en su dedo, y que volvía a aparecer cuando lo giraba en el sentido contrario. Giges utilizó el anillo mágico para alterar su destino, de modo que se convirtió en uno de los mensajeros del rey. Girando el anillo de un lado al otro, el pastor pasó a seducir a la reina, luego a matar al rey y finalmente gobernar el reino. Esencialmente, dentro de los mitos, la invisibilidad simboliza el hecho de escapar a la detección. Y la historia del anillo mágico de Giges abre la cuestión: ¿por qué debería una persona molestarse en hacer lo correcto si puede salirse con la suya? Es una cuestión profundamente moral que Platón abordó en la República. El anillo del rey Salomón. Si estás suscrito a este canal, seguramente sabes que la historia del anillo del rey Salomón sostenía que el gran rey había utilizado un anillo mágico para alcanzar el conocimiento universal, hablar con los animales, controlar a los genios y encerrar a los demonios en botellas. La leyenda del sello del rey Salomón, que estaba marcado en el anillo, varía de un lugar a otro, pero la mayoría de las versiones hablan de un anillo mágico elaborado por Dios en el cielo, a partir de latón y hierro, que tenía grabadas órdenes escritas para los espíritus buenos y malos. En una leyenda, el príncipe demonio Asmodeus se apoderó del anillo mágico y con él gobernó en lugar del rey Salomón durante 40 días. En otra versión de esta historia, escrita por el griego Heródoto, el demonio arrojó el anillo al mar, donde fue tragado por un pez que luego fue capturado y servido al rey Salomón, quien recuperó el anillo. Esta historia puede denominarse el momento del nacimiento mitológico de los arquetipos peces y anillos, o anillos que regresan en la mitología de todo el mundo. El sello del anillo del rey Salomón se convirtió en un motivo central de la magia y la alquimia, representado como un pentagrama o hexagrama. Las tradiciones mágicas sostienen que cuando el rey Salomón construía su templo, uno de sus maestros albañiles era atormentado por los demonios. El rey fue capaz de entender y controlar a los demonios con el anillo, ordenándoles finalmente que construyeran su templo, antes de atraparlos dentro de botellas y encerrarlos para siempre. En la magia medieval, el sello del rey Salomón era uno de los sigilos más populares, que son diseños geométricos que servían como herramientas mágicas que representaban a diferentes demonios y deidades, que son controlados y dirigidos
por los practicantes para lograr los resultados deseados. Anillos que regresan. Una versión irlandesa del arquetipo del anillo que regresa aparece en el Táin Bo Friends, en el que Ailill regala a su hija Finda Bair un anillo mágico, que ésta entrega a su amante Fraesh. Ailill descubre el anillo entre las pertenencias de Fraesh y lo arroja al río, donde fue tragado por un salmón, que posteriormente fue capturado por un criado, que encontró el anillo. Con orígenes en las mitologías del antiguo Levante y Grecia, el anillo que regresa se encuentra no solo en la mitología celta y nórdica, sino también en la antigua India, en el drama sánscrito Sakuntala, escrito por Kalidasa. Un antiguo rey se enamoró de Sakuntala, a quien regaló un anillo de esmeralda grabado con su nombre, que más tarde encontró un pescador vendiendo en un mercado tras hallarlo en el vientre de un pez. Simbolismo de los anillos mágicos. Antiguamente los anillos servían, en la mente primitiva, como dispositivos para evitar que el alma saliera del cuerpo y para impedir que los demonios entraran. Un anillo mágico, por tanto, podía conferir la inmortalidad al impedir la salida del alma y frustrar la penetración de cualquier magia dañina que pudiera dirigirse contra el portador. Los anillos mágicos ocupaban un lugar central en la psique de los antiguos griegos, ya que una antigua máxima griega, atribuida al filósofo y místico Pitágoras, prohibía a la gente llevar anillos, por temor a que tuvieran poderes mágicos. El elemento vital en las leyendas y creencias de los anillos mágicos son los héroes, ya que sin un héroe, incluso los anillos más poderosos carecen de vida. Los anillos mágicos estaban casi siempre asociados a ellos. El héroe, como concepto, es quizás el recurso arquetípico más antiguo dentro de la mitología mundial, una afirmación que se apoya en la epopeya de Gilgamesh. Así, el anillo es quizás el más antiguo y recurrente de todos los dispositivos mágicos. Los antiguos mitos sobre princesas que regalan y pierden anillos de compromiso mágicos y de anillos que regresan, junto con las historias de anillos que se llevan en viajes circulares, sin motivos de lealtad, confianza y compañía que perduran en el tiempo. Sin principio ni fin, los círculos son ruedas simbólicas, y es por ello que los anillos de la mitología representan la inmortalidad, que en sí misma es una alusión a los misterios del infinito y de todo lo que es eterno. Yo soy el documentalista y esto fue Anillos con Poderes Mágicos. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros dos canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos dos canales también te van a gustar. Suscríbete